Shibón Guerrero es licenciada en Biología por la Facultad de Ciencias, así como maestra y doctora en Filosofía de la Ciencia por la UNAM. Es investigadora titular A en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y pertenece al nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Es integrante del comité editorial de la revista Debate Feminista y ha publicado con diversos medios como Animal Político y la Revista de la Universidad de México. Sus áreas de especialidad son los estudios de género y ciencia, la filosofía de la biología, el transfeminismo y la filosofía del sujeto. En 2018 fue galardonada con el Premio Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos y en el 2020 con el Premio de Investigación en el área de Humanidades que otorga la Academia Mexicana de Ciencias. Pues aquí estamos con nuestro colega Siobhan Guerrero McManus. Bienvenida. Muchísimas gracias, es un gusto estar aquí. Al contrario, un gusto conversar contigo. Pues hemos leído tus textos, conocemos tu trayectoria en la UNAM. Pues muy rápidamente, como investigadora joven, te has colocado como una de las voces críticas más importantes en materia de los derechos LGBTI+, y en general la lucha por los derechos humanos en México. Es un privilegio tenerte aquí. Ay, muchas gracias, me sonrojo. Al contrario. Mira, vamos por partes. Tu obra es muy diversa. Quisiera hablar de algunas cuestiones pues, teóricas que has trabajado, pero ¿por qué no entramos directamente a hablar sobre la comunidad LGBT+? Primero te voy a preguntar, ¿esa es la forma correcta de decirlo o no? LGBT+, porque yo he visto que otros agregan algunas letras, algunas las quitan. ¿Cómo incluir realmente a todos y todas? Bueno, te diría que no hay un consenso, pero LGBT+ de alguna manera sí le hace justicia, porque ese signo de más está allí para nombrar un conjunto de identidades o corporalidades que quizás ahorita no tenemos en mente. En el caso de México, concretamente, por ejemplo, tenemos a la comunidad Mushe, que son identidades no occidentales. Y ese más, de alguna manera, busca justo englobar eso, ¿no? Entonces, si decimos LGBT+, ya estamos dejando abierta la puerta a reconocer que hay muchas más identidades y corporalidades. ¿Y las otras letras a qué se refieren? Lesbiana, gay, bisexual y transexual. Y trans, en realidad, justo también hay un debate sobre cuántas Ts hay, si hay una T o 3 Ts. Y hay un cierto quiebre generacional, porque no es lo mismo ser una persona transexual, que por ejemplo sería mi caso si yo usara ese término, porque usamos tecnologías médicas, quirúrgicas, hormonales para hacer una transición. Esto no lo hacen, por ejemplo, las personas transgénero ni las personas travestis, que de hecho hacen un travestismo normalmente ocasional. Y ahí se suelen usar 3 Ts, incluso porque las demandas ante el Estado son distintas. Pero las generaciones más jóvenes solamente usan el término trans, que es paraguas, por una serie de razones que, por ejemplo, tienen que ver con la violencia. La gente no te pregunta en la calle, oye, ¿usted qué te es? ¿No? Te violentan. Entonces, el término paraguas también se usa porque compartimos también una serie de experiencias. A ver, hablas de la violencia. Esto es una pandemia propia. Todos igual están conscientes de la violencia de género contra las mujeres, pero la comunidad LGBT+ sufre de manera particular esta violencia. ¿Cuáles características especiales tiene y qué tan presente es hoy en México? Bueno, te diría que sí, desafortunadamente hay una invisibilidad del problema de la violencia a la comunidad LGBT. Y los datos que tenemos son solamente heurísticos, son indicativos, y esto es un pendiente que de hecho siempre ha sido señalado. En el caso, te doy un par de ejemplos. En el caso de la comunidad trans, se dice que México es el segundo país mundial, solo después de Brasil, en lo que tiene que ver con crímenes de odio a personas trans, sobre todo transfeminicidios. Esto hay que tomárselo con cuidado, porque en realidad no tenemos datos para gran parte de África, para Europa del Este, para Rusia, para Asia Central, y ahí yo creo que están 2/3 de la humanidad. En ese sentido, dentro de los países que registran datos, México está en segundo lugar en número de transfeminicidios
Y esto se ha mantenido constante. El año pasado, por el COVID, disminuyeron un poco, pero no tenemos claridad sobre si esta tendencia se va a mantener. Y en general, no tenemos tampoco claridad sobre cuántos crímenes de odio se cometen, porque muchas veces son simplemente reportados como crímenes pasionales entre particulares, claro, y se invisibiliza que hay una violencia estructural. O igual ni se reporta este elemento de la ecuación, o como dices, si ni siquiera hay datos en la mitad, bueno, la tercera parte del mundo, esto es porque las autoridades no lo reconocen, porque la gente no lo denuncia así, o ¿por qué ese vacío tan grande? Pues yo creo que son todas esas las razones. De hecho, te diría que en el mundo en donde sí se reporta, gran parte de lo que se reporta lo hacen militantes de a pie, que monitorean los medios y no necesariamente lo hacen con mucho presupuesto. Entonces, básicamente están siguiendo redes sociales, están siguiendo periódicos y se coordinan a nivel internacional en un proyecto de Transgender Europe. Esto con respecto a la comunidad trans. En México, por ejemplo, los crímenes a la comunidad LGBT, por ejemplo, cada año una asociación, bueno, una ONG, Letra S, saca un reporte anual, pero tampoco es que tengamos un reporte objetivo y sistemático donde de manera contundente podamos decir estos son los crímenes que ocurren. Y para muchas personas, además, ni siquiera se les lee con gravedad, porque se sigue considerando que la comunidad está integrada por personas enfermas, por personas que de alguna manera tenemos un problema mental. Entonces, ahí hay un tema pendiente, claro, donde seguimos siendo vistos como ciudadanos de tercera, realmente. Dentro de los espacios laborales, escolares, familiares, también hay una discriminación documentada. ¿Qué tan prevaleciente es en México comparado con otros países? Bueno, pasa un poco lo mismo, que lo que tenemos son, de nuevo, datos heurísticos. Sí sabemos que, de hecho, estas violencias están concatenadas, y eso lo hemos empezado a mencionar en varios foros, porque luego parece que lo que ocurre en el hogar no es importante, que la discriminación de los padres simplemente es una cuestión incómoda para los hijos, pero en realidad lleva, por ejemplo, a la expulsión de los menores de edad de los núcleos familiares, y eso eventualmente afecta la capacidad de acceder a la educación, de acceder a puestos de trabajo, y lo que termina generando es una situación de marginalización y exclusión, donde nuestros cuerpos de alguna manera terminan fuera de las protecciones de la ley. Y esto es justo lo que hace posible los crímenes de odio con tan alta impunidad, que están concatenadas estas violencias. Lo que sí, de hecho no sabemos, te diría que no tenemos datos. La UNAM, por ejemplo, está a punto de hacer la primera encuesta para saber qué tan amplias son las discriminaciones hacia la población LGBT, y esto es algo que nunca hemos hecho. Y yo te diría que prácticamente toda institución en este país no lo ha hecho, porque nadie había dicho necesitamos estos datos objetivos. Está invisibilizado incluso como problema. Eso es aún más grave que no atenderlo, es ni siquiera saber que existe, ¿no? El problema. Ahora, hay algo muy paradójico que eso me he encontrado con respecto a México y la Ciudad de México en particular, porque por un lado se nos considera una cultura pues, machista, intolerante, los mexicanos, bueno, el estereotipo, y por otro lado hay un avance increíble en algunos temas. La Ciudad de México, no todos lo saben, pero aquí se aprobó en la Ciudad de México el matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto antes, bueno, el aborto no, pero el matrimonio entre el mismo sexo antes de San Francisco. Supuestamente el meca de la comunidad, ¿no? El aborto también estamos más adelante que mismo París, yo creo. La verdad es que la Ciudad de México ha estado en la vanguardia de abrir nuevos derechos, reconocer diversidades en el mundo entero. Somos realmente un líder. En este tema, ¿es cierto o es nada más algunas áreas de la ciudad, algunos grupos de aquí y allá? En general, ¿cómo caracterizarías a esta gran capital chilanga? Es complicado porque te diría que sí somos una isla de derechos, no solamente por el tema de matrimonio igualitario, no solamente por el aborto, también en el tema de reconocimiento y de identidad de género. Sin duda es una ciudad pionera.
Sin embargo, por ejemplo, también hay temas y algo que también fuimos ciudad pionera fue justamente el año pasado la prohibición de lo que se llama las ecosig o terapias de conversión o terapias reparativas, que de hecho también es una legislación muy avanzada la que tenemos aquí en la ciudad. De hecho, la idea sería que tuviéramos una legislación parecida a nivel nacional. En ese sentido, somos sin duda una ciudad pionera. Explica que ese es un tema muy importante que pasaste muy rápido, que igual la gente no conoce. En la Asamblea, el Congreso de la Ciudad de México se aprobó una prohibición, incluso penalizado, en contra de estos centros de terapia de transformación de orientación sexual, ¿no? Bueno, eso sí hay que explicarlo. ¿Qué ocurrió? Porque sí. El nombre COSIG, que mucha gente dice, ¿y eso qué es y cómo se come? Se refiere a esfuerzos encaminados en corregir la orientación sexual y la identidad de género de las personas de la comunidad. No son todas ellas, digamos, aproximaciones que pretendan ser médicas, porque también hay gente que te llega con una cosa como terapia de rezo. Vamos a rezar hasta que se te quite. Y por supuesto no pasa, lo que haces es que la gente lleva una vida miserable. Y aquí en Ciudad de México hubo un esfuerzo combinado de, por ejemplo, el trabajo de una asociación civil, YAG, con Iván Tagle, y también encabezado en el Congreso por Temístocles, que la verdad diputado, fue un gran líder, y lo sigue siendo, se religió. Y el trabajo que ellos dos hicieron fue lo que permitió que en esta ciudad se prohibieran las ecosig. Yo le querría decir al auditorio que no dimensionamos qué tan grave es esto, pero te voy a dar 2 datos nada más. El propio Iván Tagle comentaba que las administraciones, por ejemplo, del estado de Jalisco, no estas, sino las anteriores, las administraciones panistas, financiaban directamente clínicas que llevaban a cabo esto. Es decir, de alguna manera un estado cómplice de tortura. Eso es muy grave. Y si por ahí han seguido las noticias, seguramente han visto mujeres secuestradas, mujeres lesbianas, en algunos casos también hombres trans, expuestos a violaciones que pretenden ser reparativas, pensando que eso va a llevar a la gente a la heterosexualidad. Y no pasa, lo único que hace es que realmente te arruina la vida. Al contrario, así es. En ese sentido te diría que sí somos una ciudad de avanzada. Tenemos por ahí, por supuesto, temas pendientes. Al propio Temístocles se le quedó un par de leyes que yo creo que sí es importante mencionar. Una era la ley de infancias trans, que fue una pena que no saliera, y también al final tenía él la idea de crear de aprobar una ley que de alguna manera genera un sistema integral de protección a los derechos humanos de las personas LGBT. Las dos se quedaron en el tintero por distintas razones que tenían que ver, que quizás el tema de infancias trans generaba mucha resistencia, en lo otro fue un tecnicismo, fue una pena. Pero bueno, sí te diría, sí somos una ciudad de avanzada, y paradójicamente si tú ves el mapa nacional te sorprende. Porque, por ejemplo, se aprobó recientemente en Sinaloa también el matrimonio igualitario. Tenemos prácticamente, si no me equivoco, 21 estados con matrimonio igualitario, 14 que tienen leyes de identidad de género. Y a pesar de esos avances, yo te diría que seguimos teniendo una deuda con la comunidad que tiene que ver con los propios crímenes de odio, que tiene que ver con la falta de ingreso al mercado laboral. Hay mucha discriminación. Y seguimos teniendo acoso laboral y acoso escolar muy extendido. Entonces tenemos una realidad en las leyes que no siempre se corresponde con las prácticas sociales. Sí, no es un reto muy importante. Mencionas a Temístocles, que es diputado de Morena, ¿no? Conozco también a Jaime López Vela, que era diputado y luego funcionario público. Hay un sector de Morena, de la 4T, que está empujando en este sentido. Aunque otros, desde otro punto de vista, hay una reflexión que más bien los de Morena son más de lo mismo, no están abriendo esta nueva brecha. ¿Cuál es tu evaluación? ¿El vaso es medio lleno o medio vacío con respecto a este proyecto de Morena, la 4T, y su compromiso con la comunidad? Mira, yo la verdad te diría que hay un sector de Morena que ha sido un aliado importante, y te señalaría a Temístocles, a la propia Paula Soto, que también apoyó no solo con cuestiones feministas, sino también el tema de infancias trans. Se rompió un techo de cristal importante, hay que decirlo. María Clemente y otra chica, que olvidé su nombre, me da muchísima pena, van a hacer por primera vez
en el Congreso Federal van a ser las primeras diputadas trans. Y ellas, de hecho, militan en Morena. La propia María Clemente, por ejemplo, fue impulsora que en la alcaldía Cuauhtémoc hubiera apoyos a la comunidad trans, sobre todo a mujeres trans pauperizadas. Hay un sector que sin duda ha estado allí. No voy a enumerar nombres porque sí es un sector muy amplio. Por ejemplo, lo vimos en el Infonavit también, con todas las políticas que perdón que sea yo tan coloquial, pero que los hermanos Marvel, los hermanos Martínez Velázquez, han sido también, han apoyado mucho a la comunidad. Y digo eso, mientras también es cierto que desafortunadamente han habido alianzas con, por ejemplo, el Partido Encuentro Social o el Partido Encuentro Solidario, y yo sí he sido muy crítica de eso, porque han sido partidos que han atentado contra la laicidad, han atentado contra los derechos de las minorías, de las mujeres, y también me parece, por ejemplo, cuestionable las alianzas con el Partido Verde, ¿no? Yo sí creo que eso hay que señalarlo, ¿no? Entonces yo lo que te diría es que hay un sector de Morena que ha sido muy progresista y que por eso tenemos en los últimos 2 años y medio el avance más importante a nivel nacional en estas leyes. Y mi único señalamiento, y sí es un señalamiento que he hecho en muchos lados, es que esos otros aliados hay que pintar la raya. Pintar la raya. Así es. Muy bien, pues si me permites vamos a ir a un breve corte y ahorita seguimos con este fascinante diálogo con la doctora Siobhan Guerrero y ahorita regresamos en unos minutitos. Gracias. Aquí seguimos con la doctora Siobhan Guerrero. Muchas gracias por seguir con nosotros. A ver, vamos a entrar en temas un poco más teóricos, porque estaba leyendo algunas de tus obras antes del programa y me parecieron muy interesantes. Tu formación es bióloga y filósofa, las dos, la filosofía de la ciencia es como tu área fuerte. Y en un texto interpelas a estos grupos ultraderechistas que se supone defienden los derechos de la familia, ¿no? Y cuestionas su utilización del concepto y de las palabras científicas para defender su idea de la familia natural, ¿no? Platícanos un poco de la manera en que tú desmenuzas y reviertes este argumento supuestamente muy científico para justificar la discriminación. Bueno, tendría que darte un poco de contexto, porque favor. esto no solo pasa en México. Tenemos un problema a nivel mundial de lo que se llama la nueva derecha antiderechos, que ha hecho una serie de movimientos estratégicos. Nos habíamos acostumbrado a una derecha que quizás se presentaba abiertamente como religiosa. Ahora no pasa eso. Usan la idea de los propios derechos humanos y del discurso científico para posicionarse. Por ejemplo, diciendo que los padres tienen el derecho a educar libremente a sus hijos, incluso sometiéndolos a las ecocigs de las que hablábamos, que son de hecho prácticas de tortura, y apelan a la idea de que todo lo que hacemos básicamente en estudios de género, en ciencias sociales y en humanidades es ideológico y que no tiene realmente ningún contenido. Y aquí hay una disputa muy estratégica. Si pensamos en que la educación en nuestro país tiene que ser laica y científica, ¿qué mejor manera de ponernos en jaque que diciendo que lo que estamos haciendo desde este lado no es ni laico ni científico? Exacto. Entonces, el uso estratégico de un discurso científico para perseguir a las minorías sexogenéricas, y no solo a las minorías, también, por ejemplo, a los movimientos feministas, les ha permitido decir que en realidad, si atendemos, por ejemplo, a la biología que invocan constantemente, solamente habría no solamente 2 sexos, sino 2 maneras de comportarse. Y eso, por ejemplo, en Estados Unidos hay think tanks muy claramente identificados que apelan, por ejemplo, a la idea de que evolutivamente se han producido roles de género complementarios que están asentados en la biología y que en ese sentido lo natural es la familia nuclear heterosexual de mamá, papá e hijos. Ojo, que te movilizan este discurso científico, a pesar del hecho de que dentro de las propias comunidades científicas ha habido una crítica muy importante a cómo se han usado las ciencias biológicas para legitimar, por ejemplo, una serie de jerarquías que tienen que ver no solo con el género y el sexo, sino con la raza, con la inteligencia y con lo hereditario.
Y el problema es que en México... Antes era nada más para interpretar. Al final del siglo XIX era la forma de la cabeza, ¿no? La frenología, ¿no? Que supuestamente determinaba tu personalidad y identificaba tu inteligencia y dónde estabas en la sociedad. Es una actualización de la misma lógica, ¿no? Sí, de hecho te diría que por ejemplo, hay una egresada también del posgrado que ahora trabaja en Holanda, que dice que de hecho ahora tenemos algoritmos que hacen básicamente lo mismo, que tratan de estudiar tu rostro para ver si eres heterosexual o no. Entonces sí es cierto que hay una actualización de esos saberes, pero también hay una actualización dentro de las humanidades, pero también, digamos, un discurso crítico dentro de las propias ciencias que está señalando cómo ahora hay un desplazamiento de este discurso de derecha que antes era abiertamente religioso a estos nuevos rostros. Y, por ejemplo, en nuestro país hay una contienda por el Estado muy clara entre grupos que defienden, por ejemplo, el famoso PIN parental, que no es una cosa que se les ocurrió aquí en México, es una cosa que trajeron de España. ¿Qué es el PIN parental? El PIN parental es una propuesta legislativa que en varios estados en México y que se retomó del partido Vox ultraderechista de España, que lo que pretende es prohibir la educación sexual integral en las escuelas y que sea a discreción de los padres el que se eduque o no a los hijos en temas que tienen que ver con derechos sexuales y reproductivos. En México hemos visto que, de nuevo, los partidos asociados a las religiones conservadoras, hegemónicas, han tratado de imponer eso y hay una contienda, de alguna manera, por el Estado entre los grupos LGBT y los grupos feministas que quieren que haya un reconocimiento, digamos, de los derechos sexuales y reproductivos como parte de la enseñanza a las juventudes, a las adolescencias, y estos grupos que no, que de alguna manera incluso... quieren que siga siendo legal la ECOSIG, que siga siendo una prerrogativa de los padres el que se les enseñe o no sobre sexualidad. Y eso de hecho repercute, por ejemplo, sobre salud sexual, porque si tú no sabes, por ejemplo, cómo cuidarte, te puede dar una infección de transmisión sexual, puedes tener embarazos no deseados. En ese sentido está en el mayor interés de los menores el que se les dé esta educación, ¿no? Y en ese sentido hay una contienda por el Estado que atraviesa... En la ciudad no lo vemos, por lo que decías hace rato, que somos una isla de derechos. Pero si nos vamos a estados como Aguascalientes, donde en su momento fue aprobado y se tuvo que llevar a la Suprema Corte, donde se propuso en algunos otros estados, sí vemos esta contienda entre grupos que de alguna manera quieren al Estado de su lado. Y regresando al tema de la ciencia, me parece fascinante porque es un punto crítico en que se colapsa, ¿no? Esta idea de la ciencia neoliberal, algunos han criticado ese concepto, o la tecnociencia, ¿no? Como verdad única, y nos obliga, a partir de un caso muy específico que es las sexualidades, abrir la mente, entender que simplemente decir la palabra ciencia, referir a algún estudio de un cientista, ahí no termina la discusión, sino inicia, ¿no? Está bien aportar datos, usar métodos, pero eso es una parte de, no es una forma de decir ya, se resolvió, sino para abrir una discusión, ¿no? Bueno, de hecho yo te diría que uno de los grandes legados del movimiento LGBT, pero también de los movimientos contraculturales de los 60, es ampliar la esfera misma de lo político. Porque normalmente considerábamos que la naturaleza era prepolítica. Y dentro de la naturaleza hablábamos, por ejemplo, de la naturaleza humana, y ahí hablábamos de ideas racializadas, ideas asociadas a roles de género muy estereotipados, la patologización de las diversidades sexogenéricas, y todos los movimientos contraculturales de los 60 justo lo que hacen es mostrar que la naturaleza no es prepolítica, que lo que las ciencias están avanzando como un entendimiento de lo que es lo natural de lo humano está ya atravesado precisamente por sesgos culturales, ¿no? Y eso en el movimiento LGBT sí se ha trabajado mucho, porque todo lo que hemos hecho para mostrar que no somos personas enfermas, que no tenemos un desajuste, ha requerido, por ejemplo, interpelar fuertemente a la biomedicina, ha requerido interpelar a la psiquiatría, ha requerido interpelar a las ciencias biológicas, y de allí que se hace una disputa también por las propias ciencias como espacios de validación. Porque de alguna manera se reconoce que las ciencias están produciendo una imagen de la naturaleza humana y que eso tiene un impacto político. Hay algo fascinante porque
la ola de los 60, 70 del feminismo, aprendimos de esos autores y autoras, ¿no? Simone de Beauvoir, etcétera, que uno de los pasos importantes es distinguir entre sexo y género, ¿no? Naces de una manera, pero te haces mujer o hombre, entonces hay que deconstruir estas imposiciones culturales que desde niños nos dan diferentes colores, diferentes juguetes, diferentes papeles en la sociedad, y esto genera una desigualdad estructural que hay que vencer. Pero apenas la sociedad está entendiendo esto y llegan ustedes y así funciona la dialéctica y el avance del conocimiento, pero a ver, pero espérate, ¿no? Tampoco eso es la solución, también el mismo sexo es una construcción. Entonces, cuéntame más de eso, porque estaba leyendo una cosa tuya que me hizo pensar mucho. ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que, y de hecho eso impacta, pueden parecer de pronto temas muy quizás estériles o academicistas, pero impactan en la realidad cotidiana, porque la gente en efecto se quedó con esta idea de los años 60, 70, de la segunda ola del feminismo, de que el sexo es un hecho biológico dado y que el género es su producción cultural. Pero en los años 90, el feminismo de tercera ola nombró a esa tesis, y perdonen el academicismo, le llama la presunción de la estabilidad metafísica del sexo. Y con eso lo que estaban tratando de decir es que se suponía que este hecho biológico era pancultural, que estaba en toda cultura y que en toda cultura se entendía igual. Y lo que hacen los feminismos de tercera ola es decir, no. A ver, no estamos negando la realidad biológica y la estructura causal del cuerpo, porque eso sería quizás incluso irresponsable. Lo que estamos señalando es que distintas culturas han hecho la frontera entre los sexos y han, digamos, entendido esa realidad biológica de manera distinta. Y dicen, en ese sentido, las fronteras de los sexos ya están ellas mismas atravesadas por las lógicas de género de cada cultura. Sí, entonces regresas al principio y tienes que reconstruir toda la lógica. Y esto, creo, puede tener o ya está teniendo un impacto en las mismas discusiones feministas, estrictamente hablando, ¿no? Porque, bueno, uno podría pensar que están compartimentalizados, ¿no? Las diferentes luchas y teorías, el feminismo, el LGBT, el anticolonialismo, racismo, pero aquí estamos viendo una cuestión transversal, absolutamente. No sé si estés de acuerdo o me estoy atreviendo demasiado. No, y de hecho te diría que sí que tiene un impacto en política pública y desafortunadamente lo vimos en estas elecciones, porque de repente el Estado quiere hacer una política de acción afirmativa. En este caso, por ejemplo, el INE trata de hacer una política de acción afirmativa tratando de incluir en efecto, distintas minorías, no solo minorías sexogenéricas, sino también, por ejemplo, grupos afromexicanos, grupos indígenas, pero por supuesto, el problema es que las categorías mismas con las que identificas estos grupos no tienen la estabilidad que quizás normalmente asociamos en el sentido común. Y esto nos generó una serie de paradojas que sí nos llevaron a un conflicto político serio, porque en efecto, ¿cómo sabes que alguien es homosexual o que es trans? ¿O cómo sabes que alguien es heterosexual? No se ve. No se ve, no se reconoce. Entonces, ahí hay un acto de testimonio de quien te lo dice, pero que tiene que ver con un ejercicio de autoconocimiento. Y eso genera una serie de problemas. Entonces, sí tenemos una discusión política contemporánea, porque parece que la estabilidad de las categorías mismas no es tan firme como quisiéramos. Pero eso es la ventaja, es justamente lo que estoy reflexionando, que la lucha LGBT más va a tener, ya está teniendo implicaciones mucho más allá de solamente la defensa de los derechos de esta comunidad, sino está permeando en las otras áreas y generando una nueva forma de pensar sobre todas las cosas. Hablando con Rita Segato hace unos meses, ella está muy firme. Mira, la lucha feminista no es a favor de las mujeres, es a favor de la humanidad, ¿no? O sea, no es cuestión, por ejemplo, que los hombres le ayuden a las mujeres en su lucha, sino de reconocer que las mujeres con su lucha están ayudando a los hombres y a todos, ¿no? Es un esfuerzo de liberación. Vamos a regresar a las teorías marxistas. El proletariado, lo importante de su lucha no es solamente para los pobres, los trabajadores, es para evolucionar como sociedad. Entonces,
estoy viendo ese potencial en tu análisis y tu lucha, pero igual estoy exagerando. No, yo te diría que de hecho ese es un vínculo que, por ejemplo, apenas quizás lo estamos construyendo, porque creo que nos entrampó en el movimiento LGBT por un tiempo una agenda un poco restringida, pero que era importante, que era la agenda de los derechos civiles muy concretos, por ejemplo, el tema de matrimonio, el tema de reconocimiento de identidades. No voy a decir que no era importante, porque claro que lo fue. Pero hoy, por ejemplo, hay vínculos con el pensamiento decolonial y con el reconocimiento de que estas categorías aparentemente estables de las que estamos hablando, en realidad, si nos parecen estables, es por el enorme efecto de la colonialidad de los saberes sobre la capacidad que tuvieron estos saberes coloniales de estructurar un mundo donde había una colonialidad del ser. Y de nuevo, perdón por los academicismos, pero lo que de alguna manera hicieron fue crear la ficción de que la humanidad en todos sus momentos y en todas sus geografías se clasificaba igual. Y esto no es así. A ver, algunos ejemplos para romper los esquemas que podríamos tener. Bueno, ya mencionaba el caso de la comunidad Muxe aquí en México, pero no es el único caso. Está la comunidad Dos Espíritus, por ejemplo, en Canadá. En Oceanía están las identidades Fa'afafine y Falafine. Y digo... ¿Y qué caracterizan esas comunidades? Lo que caracteriza es, de alguna manera, que no son todas iguales, porque justamente la trampa, por ejemplo, de la colonialidad de los saberes es homologar a las identidades y corporalidades locales con identidades occidentales, borrando la especificidad. Y eso genera, de hecho, una trampa incluso histórica de cómo lees la historia de la humanidad, de cómo lees la historia de los conflictos sociales. En ese sentido, cuando tú reconoces que, por ejemplo, en Canadá, las naciones originales que tenían, por ejemplo, a los pueblos Dos Espíritus, no clasificaban los cuerpos de acuerdo a una anatomía entendida biológicamente, sino precisamente a la idea de que había espíritus que podían o no confluir en los cuerpos, te das cuenta que hay una manera totalmente distinta de entender las relaciones entre lo que aquí estaríamos llamando los géneros. Incluso, por ejemplo, en situaciones, hay otros ejemplos bien bonitos en relación a las religiones afrobrasileñas, o incluso, y eso te lo digo porque justo tuve un alumno que hizo una tesis fascinante, por ejemplo, de cómo las religiones yorubas en el candomblé brasileño, por ejemplo, entienden totalmente distinta la concepción del sujeto, ¿no? Porque hay orishás que montan a las personas y que eso estructura si son, por ejemplo, en algún momento sujetos que operan de modo masculino o femenino, ¿no? Entonces, cuando tú te abres a un pensamiento decolonial, lo que te das cuenta es que en efecto hemos generado ficciones historiográficas de cómo entender las relaciones entre los cuerpos. Y de nuevo, eso no es desmaterializar a esta diferencia. Claro. Fantástico, muy interesante. Vamos a seguir ahorita después del corte, aquí con la doctora Siobhan Guerrero. No se vayan, aquí te estamos esperando. Aquí seguimos con la doctora Siobhan Guerrero. Muchas gracias, Siobhan, por seguir con nosotros esta larga y muy fascinante entrevista. Platícanos un poco de ti, dónde naciste, dónde hiciste tus estudios, cómo tú mismo te has desarrollado en tu autorreconocimiento de género, de sexo, que supongo ha sido una lucha personal también en esta sociedad tan tradicional en muchos sentidos, ¿no? Bueno, yo soy de aquí, de Ciudad de México, nací aquí, casi toda mi vida he vivido aquí, no siempre, un tiempo viví fuera, pero me asumo como 100% chilanga. Soy hija de la universidad pública y soy hija de esta universidad. Además, yo entré a estudiar a la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 6 y eso cambió mi vida, porque yo creo que el primer espacio seguro que me encontré en la vida fue esta universidad, ¿no? Y te lo digo porque yo venía de espacios educativos donde el acoso escolar era muy alto. Me tocó incluso vivir situaciones de encañonamiento, ¿no? O sea, de que había un bullying tan violento que incluso me llegaron a encañonar. Entonces, no me digas, ¿en la secundaria? En la secundaria. O sea, imagínate que había gente que llevaba pistola, ¿no? Entonces yo me encontré en esta universidad un espacio seguro que para mí fue muy importante. Y cuando llegué a la Facultad de Ciencias, pues fue también un espacio muy hermoso, porque me gustaba mucho la biología.
pero la facultad tenía además una impronta donde, a diferencia de otros lugares donde el discurso biológico es muy dogmático, en la Facultad de Ciencias no. Es una cosa increíble. Yo creo que la Facultad de Ciencias de la UNAM es de las pocas en el mundo que tiene una tradición de pensamiento crítico de izquierda, ¿no? Sí, la verdad es que me tocó, me tardé mucho en darme cuenta lo profunda que era esa tradición. Yo eventualmente empecé a dar clases allí. De hecho, en algún momento me encontré con un curso cuya historia yo no conocía, que era el curso de Naturaleza y Sociedad. Eventualmente, el propio Germinal Cocho, que bueno, desafortunadamente falleció, nos contó que ese curso, de hecho, era producto del 68, que fue un curso que se echó a andar como parte del pensamiento crítico, originalmente maoísta y luego cambió, y se abrió a muchas otras reflexiones. Es un curso donde se ha hablado, creo que la gente que lo ha dado ha hablado de todo, o sea, desde decolonialidad, todas las corrientes marxistas habidas y por haber, con todo lo que eso implica. Pensamiento feminista, pensamiento LGBT, pensamiento ambiental. Y a mí eso me lleva en algún momento, todo lo que fue la Facultad de Ciencias, a acercarme a la filosofía de la ciencia. Te confieso, también te lo digo, que yo he sido muy escéptica de los partidos políticos y claro. eso en parte porque muchas veces no han atendido a las demandas de la comunidad LGBT. Y eso me ha dolido, o sea, eso te lo digo históricamente, me ha dolido, porque en algún momento sí he sentido como que seguimos siendo, ya te lo decía yo, ciudadanas de tercera clase. Creo que lentamente eso ha ido cambiando. Y yo llego a trabajar a esta universidad, y igual lo comentábamos, ya como profesora de tiempo completo en 2013, afortunadamente en un espacio muy hermoso que es el CEICH. De hecho, yo estoy en el área de Historia de la Ciencia, porque hago estudios de la ciencia, pero tenemos una serie de reflexiones como centro que son muy hermosas. Hay pensamiento ambiental, pensamiento feminista, pensamiento decolonial, teorías, tantas cosas que te podría yo decir. Y a título personal, fue en ese espacio donde yo hice mi transición de género, en el CEICH. Me daba miedo, eso te lo digo, porque, por ejemplo, 2 de cada 3 personas trans cuando hacen una transición se quedan sin trabajo. Y eso puede ser tan brutal que incluso hay personas que han dicho que normalmente la gente que hace una teorización sobre cómo se construyen las clases sociales no atiende a cómo se construyen las clases sociales para las personas LGBT, porque nuestras identidades de hecho llevan a fenómenos de expulsión, no solo de las casas, sino de los trabajos. Y esto no está teorizado. Entonces yo tenía ese miedo y afortunadamente tanto Norma Blázquez como la propia Puy, Guadalupe Valencia, Guadalupe coordinadora de nuestra coordinadora, ahora, sí. Ellas siempre fueron personas muy, muy cariñosas y me dieron una enorme seguridad, eso siempre se los voy a agradecer. La UNAM en ese sentido fue un espacio que siempre acompañó. Yo sé que tenemos una deuda pendiente con nuestras juventudes, eso lo reconozco como universidad, tenemos una deuda, no la voy a negar, pero también diría que ahora yo, estando como profesor, estamos trabajando, quizás a veces no tan rápido como los alumnos, las alumnas quisieran, pero por lo menos, pues allí estamos. ¿Qué recomendaciones harías para las autoridades, las facultades, para generar espacios aún más seguros? Dices que reconoces que la UNAM ha sido el espacio más seguro para ti desde jovencita, pero seguramente hay retos en esta materia. Ahora que regresemos a las clases presenciales y que este tema y el feminismo y en general los temas de la diversidad están en el frente de la agenda, ¿qué recomendaciones harías? Bueno, yo haría una recomendación sobre todo a las autoridades a que no circunscriban la agenda de género a las dinámicas entre hombres y mujeres heterosexuales. Esa sería mi primera y gran recomendación, porque eso nos deja a las personas LGBT fuera incluso del imaginario institucional. Y esto puede ser muy grave. Ahora, yo sé que somos una parte chiquita de la población, quizás somos el 5%,
pero de repente desaparecemos de la vista de las autoridades, de la vista de la población, de la vista de todo el mundo. Y esto sí, yo lo reconozco, ha generado frustración muchas veces, no solo en mí, sino en muchas personas, que de repente nos sentimos inexistentes. Entonces yo haría un llamado a que las políticas de género que estamos tratando de construir en la universidad también vieran que existimos. Y a las estudiantes y a los estudiantes les diría, bueno, que por supuesto tienen que seguir exigiendo sus derechos y que hay aliados dentro de la institución que estamos tratando de crear una universidad más segura. Hay discusiones, supongo, no sé si hay conflictos entre el movimiento feminista y el movimiento LGBT en la universidad o más allá. ¿Son dos diferentes grupos? ¿Qué retos hay ahora al nivel de los movimientos en la sociedad para avanzar juntos, superar diferencias, articular discusiones? Yo lo que te diría es que ambos movimientos son heterogéneos. Sí hay una coyuntura muy concreta, por ejemplo, entre un sector del feminismo y un sector de la comunidad LGBT, y que tiene que ver justamente con qué categorías vamos a usar para hacer políticas de acción afirmativa. Por eso te ponía hace rato el ejemplo del INE, porque quizás es el ejemplo más conocido no solo en México, sino te diré en todo Iberoamérica. El ejemplo de México, paradójicamente. Hay un sector del feminismo, no todo, que tiene miedo de que el reconocimiento, por ejemplo, de la identidad de género de las personas trans lleve a que las políticas de acción afirmativas dedicadas a mujeres pierdan eficacia y que entonces no sean capaces de identificar, digamos, a la población a la que hay que cuidar. Y la respuesta que hemos tratado de dar desde una parte de los activismos, digamos, trans, es decir, a ver, es que evitemos pensar que los derechos humanos es un juego de suma cero, donde si allá se avanza, aquí retrocedemos, o si aquí avanzamos, allá retrocedemos. Y esto requiere un ejercicio de imaginación política. Yo diría, bueno, sí, no nos salieron bien las políticas de acción afirmativa. El INE va a tener que retrabajarlas, porque no se trataba de que llegara alguien y dijera, yo soy, o sea, porque llegara yo a decir soy afromexicana, pues era un insulto. ¿Y qué pasó en México? Que las primeras que fuimos dejadas de lado en estas políticas de acción afirmativa fuimos las mujeres trans, pero también las MUSH en Oaxaca. La comunidad LGBT, hubo gente que dijo, pues yo soy gay, pero ni siquiera lo voy a revelar. Entonces, en efecto, esas políticas fallaron y necesitamos imaginar algo que no haga retroceder los derechos de ninguna mujer y que ayude también a los colectivos LGBT a tener cierta protección, porque hay una deuda histórica a la democracia con las minorías sexogenéricas, por algo que te decía yo hace rato. Al asumir que la naturaleza es prepolítica y asumir que lo que somos es una enfermedad, se nos saca del espacio político y se nos condena a un lugar de silencio absoluto. En ese sentido, yo te diría que no es que haya un conflicto entre los feminismos y los activismos LGBT, porque tenemos una enorme coincidencia en muchas cosas. Aunque sí podría existir algo que podría ser el machismo gay, por ejemplo, uno podría imaginar. Sí existe. Sí existe. Ok. Sí, o sea, porque, a ver, es que ninguna identidad, vamos a poner un ejemplo, todo el mundo puede pensar en alguna senadora panista que de ninguna manera es feminista. Es decir, el hecho de que esta senadora panista muy conocida sea una mujer, no quiere decir que defienda una agenda de género. Hablas de alguien como Lili Telles, por ejemplo. Es decir, yo lo que te diría es que las identidades no nos garantizan estar libres de contradicciones. Y eso lo sabemos. El ser una persona LGBT no nos libra ni siquiera de tener introyectada la LGBT-fobia. Y eso pasa con todas las identidades. O sea, desafortunadamente nos atraviesa el racismo, el clasismo, la misoginia, la transfobia, la homofobia, la lesbofobia. En ese sentido, yo sí creo que suponer que nuestras identidades son una garantía de que estamos libres de contradicciones es demasiado ingenuo. O sea, tenemos que hacer un trabajo colectivo de darnos cuenta de los sesgos que cada quien tiene y hacer un ejercicio de imaginación política para tratar de construir un espacio y un horizonte común. Y eso yo creo que hoy es muy necesario.
Sí, es fascinante. En este texto que está, uno de los textos que estaba revisando de la revista de la universidad, ¿no?, que escribiste sobre los feminismos, planteas muy claramente en los primeros párrafos que no deberíamos estar intentando definir qué es y qué no es feminismo, poniendo fronteras y barreras, ¿no?, sino entender en toda su diversidad los diferentes tipos de feminismos, de pensamiento crítico, y a partir de ahí construir, pues, salidas comunes. Me pareció muy importante porque de veras sí, luego nos encerramos, cada quien en la defensa de su comunidad en particular, y imaginamos que a este juego suma cero, ¿no? En un momento dado era la lucha de clases o la lucha de las entidades, ¿no? Y ahora, pues, alguien como Rita Segato, tú mismo estás abriendo el panorama, ¿no? Hay que luchar en contra de todas las explotaciones, ¿no? ¿Sí ves algún vínculo también en esta lucha de clases, lucha de los trabajadores? Esto también va junto con la lucha por la defensa de los derechos LGBTA+. Sí, y de hecho se ha acusado al movimiento LGBT de alguna manera haber abandonado las causas históricas de las izquierdas. Y yo te diría que creo que hubo un momento donde en efecto nos plegamos a agendas quizás más socialdemócratas, incluso muy identitarias. Pero, por ejemplo, hoy nos estamos dando cuenta que no basta, ¿no? Decía una mujer trans, Rocío Suárez, que nos dimos cuenta que no bastaba con lo que habíamos conquistado. Ella, por ejemplo, que lleva el Centro de Apoyo a las Identidades Trans, decía, creímos que íbamos a acabar con la transfobia, con reconocimiento de identidad de género. No pasó, porque esto requiere repensar incluso la construcción de clase. Yo por eso te decía hace rato, normalmente la gente que hace teoría sobre cómo se construyen las clases sociales no se imagina que la sexualidad de las personas o sus identidades puedan jugar un papel. Y hoy una de las cosas que reconocemos es que desafortunadamente sí, que hay un obstáculo sistemático para ingresar a los mercados laborales que te coloca sistemáticamente en la marginalización. Y sí creo que hay voces que, por ejemplo, en los activismos están haciendo un esfuerzo por ampliar las luchas, por empezar a ver, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con el tema de la cuota laboral trans, que por ejemplo en Argentina y en Uruguay se ha empezado a discutir mucho. Hace poco la Cámara de Diputados de Argentina daba su visto bueno, falta ver qué pasa allí, pero de alguna manera hay un regreso al reconocimiento de que esto se tiene que combatir también en el ámbito de la clase, porque la gente se imagina a la comunidad LGBT con estos programas norteamericanos donde todo el mundo es clase media, tiene ingresos dobles, no tiene hijos, y eso no es cierto, no es la realidad de la comunidad LGBT en México. Así es. La comunidad LGBT en México, la inmensa mayoría, no tiene esa realidad. Y yo por eso les digo, me queda claro que yo no soy representativa de la comunidad LGBT, porque trabajo en la universidad y esa no es la realidad económica. Entonces sí hay un regreso. Lo que pasa a veces es que están esperando que hagamos una gran teoría y los movimientos sociales a veces no hacen eso, simplemente hacen reivindicaciones de que necesitamos regresar a eso. Y creo que eso sí está pasando en muchos espacios de este país, en la comunidad LGBT. Pues fascinante, estimada Siobhan. Un último mensaje a ti misma, a ese estudiante de la Prepa 6, ¿sabes? Sí. Nos ven también bastantes chavos y chavas de medio superior. ¿Qué mensaje les envías y a toda nuestra gran comunidad aquí que nos siguen en TV UNAM? Bueno, primero agradecerte el espacio. Yo te decía que muchos años he estado quizás frustrada porque de repente siento que no nos ven como comunidad. Lo que les diría a estas juventudes es que ahí vamos, que sí sirve organizarnos, sí sirve hacer incidencia. A veces no vamos tan rápido como quisiéramos, a veces no vemos los logros que quisiéramos, pero sí sirve de algo hacer un horizonte político.
Pues muchísimas gracias por engalanarnos con tu presencia, por este fascinante diálogo. Y gracias a usted, amable público, por seguir con nosotros en estos diálogos por la democracia con Son Tuyos. Te esperamos de nuevo en 8 días aquí en TV UNAM.